Hola, seguimos desvendando los misterios del Antiguo Egipto, hoy con el dios Tot y las tablas esmeraldas. Fíjate cómo ellos tenían total y absoluta relación, los seres venidos de las estrellas, con la espiritualidad. Y todo eso para nosotros fue prohibido, escondido, no sabemos nada, principalmente para las culturas del occidente. Egipto fue donde Jesús, el rey Salomón, Tot y otras importantes figuras místicas de nuestra historia fueron iniciadas en el conocimiento sagrado. Incluso hoy tenemos un argentino que sigue estos místicos pasos, Matías Di Stefano. Pero hoy te voy a contar todo respecto a las tablas esmeralda, unas míticas tablas que datan de 36.000 años atrás, y cómo el rey de Atlantis la trajo al planeta Tierra, transformándose después en Tot, el rey de Egipto, que gobernó por 16.000 años. Gobernó por 16.000 años, o sea, ¿era humano? No, claro está que no. Era el dios de la magia, de la sabiduría, de las artes, y también se le atribuye la invención de la escritura con jeroglifos. Era el hermano menor de la diosa Isis, sí, esa del templo de Dendera que resucitó a su marido Osiris. También era un dios archivista y secretario de todo lo que sucedía en las reuniones cósmicas. Dejaba todo documentado en actas. Si no conoces los Blue Avians y los Aviator, la raza alienígenas, con esa tipología así humanoide con cara de ave, te recomiendo que lo veas en el templo de Edifú, ahí lo explico bien. La historia oficial de Egipto nos hace acordar que estamos todos conectados y nos revela que las pirámides fueron construidas por el rey Keops para ser una especie de tumba. Pero la realidad nos muestra que nunca se utilizaron como tumbas. No hay indicios de sarcófagos o cámaras mortuarias dentro de las pirámides. De facto, Tot habría sido quien mandó a construir las pirámides, no Keops, hace 16.000 años atrás. Y todo esto está descrito en las paredes del templo de Tot. Tot significa pensamiento en el tiempo y es el arquitecto de nuestro universo y todo lo que conocemos. Creó el mundo de la dualidad, o sea, llenos de códigos binarios 0 y 1. Todo lo que hoy conocemos como Matrix. ¿Capiche? Cuando se tuvo que ir de Egipto, de acuerdo con la historia que consta en el templo, construyó las grandes pirámides para hacer una entrada a la mente, como se describe en las tablas esmeraldas. Posteriormente fue designado como dios de la sabiduría debido a todo lo que le enseñó a la gente de Egipto. Las tablas esmeraldas fueron guardadas en las pirámides. En total fueron 10 tablas. Estas son una especie de libros escritos por Tot para que el conocimiento que él adquirió cuando vivió en Atlántida sea traspasado de generación en generación. Pero estas tablas poseen conocimientos tan avasallantes que fueron prohibidas de ser liberadas al mundo exterior. Las tablas esmeraldas son los textos más sagrados y más venerados por todos los alquimistas en el planeta en todos los tiempos. Son los textos fundadores de Egipto y fue a partir de estos textos que arranca la civilización egipcia. Ahí contiene el secreto de la prima materia, o sea, la primera materia, o sea, el punto inicial de transmutación de todo y cualquier metal a oro. ¿Será por eso que los egipcios tenían tanto oro y tantas riquezas? ¿Porque podían transformar cualquier metal en oro? Isaac Newton fue alguien que estuvo particularmente interesado en los estudios de Tot y dedicó buena parte de su vida a estudiar las tablas esmeraldas, y también Hermes Trismegisto estudió estas tablas y creó una filosofía que hoy en día conocemos como el hermetismo, que es la ciencia esotérica del Oriente por excelencia.
Luego este hermetismo fue ampliado a la cábala judaica, que después pasó a complementarse con la alquimia medieval, las ciencias ocultas islámicas de la Era Dorada, incorporando después como las ciencias del Renacimiento y del Iluminismo. Hoy en día se lo considera al hermetismo una filosofía inmensa, que integra valores ocultos de los más puros. Y lo crean o no, es la filosofía que inicia Todd hace 36.000 años atrás. Pero ¿de dónde vino? ¿Y será que existió en realidad? Bueno, las fuentes oficiales aseguran que Hermes Trismegisto fue la reencarnación del rey Todd y que fue una figura que se originó de una mezcla del dios griego Hermes con Todd. El famoso ocultista Elton Crowley dice que un buen día Todd, el dios egipcio, se le apareció y empezó a pasarle todos los conocimientos de las tablas esmeralda. Con todo ese conocimiento que el dios Todd le pasó, escribió un libro y codificó el tarot de Todd en 1944. Pero, claro está, en algún momento de la historia estas tablas se perdieron. Pero luego fueron redescubiertas por Apolonio de Tiana, sí, ese mismo que se parece mucho a Jesucristo. Ese mismo Apolonio de Tiana que se dice por ahí que la Iglesia Católica tomó su vida para prestársela a la historia bíblica de Jesús. Resulta que Apolonio de Tiana era un filósofo filantrópico que atraía muchísima gente, enseñaba y se le atribuyen milagros, pero la Iglesia Católica niega la existencia de este personaje. Era griego, hermetista y seguía las enseñanzas de Hermes Trismegisto. No sé si te acordás que Jesús, en las verdades reveladas, él no enseñaba religión, enseñaba metafísica. ¿Te acordás? Se dice que un buen día Apolonio fue a consultar un oráculo y este oráculo le dijo que vaya e investigue debajo de la estatua de Hermes, que iba a encontrar algo muy interesante ahí. Algo que iría a cambiar su vida. Así que ahí nomás Apolonio se dirigió a la estatua de Hermes y cavó por debajo, hasta que encontró un pasadizo hacia una cavidad secreta. Encontró una cámara y el cuerpo de Hermes Trismegisto sentado en su trono de oro. En sus manos estaban las tablas esmeralda. En realidad, si eso es verdad, de toda la historia de la cámara secreta, el trono y Hermes Trismegisto, bueno, toda esa historia no está muy claro si es cierto o no es cierto. Lo que sí está claro que después de haber encontrado las tablas, vaya a saber en qué condiciones, Apolonio hace contribuciones maravillosas a la alquimia y para las ciencias ocultas. Preparaba talismanes hechos de metal y piedras preciosas y estos eran colocados en puntos estratégicos de la ciudad para proteger a los habitantes contra parásitos, plagas, muertes y desastres naturales. Infelizmente, con toda esta confusión de que la Iglesia Católica se apoderó de la vida de Apolonio, todos estos talismanes fueron destruidos por la Iglesia Católica bajo el lema de satánicos. Lamentablemente toda esta arte preciosa se perdió para siempre. Los estudiosos de las artes ocultas, en conjunto con los egiptólogos, consideran que esa criatura no humana, el dios Tot, tendría pasado todos los conocimientos primordiales para el establecimiento de la ciudad egipcia en esa época. Además, hay una vertiente que cree que el rey Tot había posteriormente encarnado como Hermes Trismegisto. Así lo llamaban los griegos, pero los romanos lo llamaban del rey Mercurio. Esa entidad, a diferencia de muchos otros dioses, quedó conocido por haber vivido antes de la actual civilización egipcia y que tenía el poder de acceder a niveles alterados de conciencia y otras dimensiones, trayendo a la Tierra informaciones de todo el universo.
Porque al fin y al cabo Thoth era el arquitecto de nuestra realidad, por lo tanto, él fue el que creó todo lo que conocemos. Si bien él vivía entre los humanos, tenía trances meditativos donde descargaba información de todo el universo para crear este mundo. También era a través de estos trances que se comunicaba con las personas a su alrededor, activándoles parte del cerebro humano para que estas personas se desenvuelvan de manera más clara. Y sí, eso tiene mucho sentido y además explicaría por qué fue tan grandiosa la civilización egipcia. Porque de hecho Thoth alteró y manipuló el cerebro de esa civilización para que ellos tuvieran una comprensión mucho alén del funcionamiento del universo. Parece como que años después de Thoth, la misma realidad se vuelve a repetir tal cual con Hermes Trismegisto y más adelante se vuelve a repetir con Apolonio de Tiana. En Egipto, en la ciudad de Qasr el-Aus, existe un pequeño templo dedicado al dios Thoth. Ese templo fue construido durante el periodo ptolomaico, pero Thoth está presente en casi todos, absolutamente todos, los templos grandes y pequeños del antiguo Egipto. Por lo que hace que el dios Thoth sea uno de los más importantes de esta cultura. Los estudiosos creen que tal vez Thoth haya sido el responsable por crear la maldición de la tumba de Tutankamón. Justamente por todo este conocimiento de alquimia y de ocultismo que tenía y que deja todo esto plasmado en las tablas esmeralda. Pero bueno, todo esto de la maldición de Tutankamón, que está muy bueno, será tema del próximo video. Así que besos, abrazos de luz para todos.